Muy buenos días, seguimos aquí en la sintonía de Radio Solidaria, en este magazine de actualidad de todas las mañanas que se llama Amigos, y vamos a entrar en la tertulia. Damos también la bienvenida a los espectadores de Solidaria Televisión que se añaden ahora mismo en este momento a este programa. Para el programa de hoy tenemos como invitado al pastor Miguel Díez, que nos viene a hablar del 8º Congreso Palabra Profética que se va a celebrar en Israel del próximo 25 a 28 de noviembre, dentro de un viaje turístico que vamos a hacer, que empieza el día 22 y termina el día 29 de noviembre. Damos la bienvenida a Miguel Díez. Muy buenos días, Miguel. Gracias, bien hallado. Buenos días, Luis. Pues muy bien. Estamos aquí, como ya decimos, hablando de este 8º Congreso Palabra Profética, que tiene como lema tribulación y avivamiento. Y dice en Romanos 5, 3 a 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, pues en este congreso de Palabra Profética en el que vamos a hablar sobre la tribulación, evidentemente estamos haciendo un llamado para que todos nuestros espectadores y nuestros oyentes pues se animen y vengan con nosotros, vayan contigo, que vas a estar allí guiándoles y llevando el congreso, y evidentemente pues creemos que es una necesidad para los cristianos. Y para los que no sean cristianos, quizás más todavía, porque para los cristianos, pues el acercarse al Señor, escuchar su palabra y recibir sus bendiciones. Bueno, fundamentalmente los gentiles que hemos recibido al judío Jesús, porque Jesús no era cristiano, era judío, y no vino a este mundo para fundar una religión, vino para establecer su reino y su justicia, para formar su familia eterna, ¿no? Y para salvar lo que se había perdido, de tal manera que se había perdido toda la creación. Adán y Eva recibieron la autoridad de Dios para gobernar la creación y la entregaron a Satanás por su infidelidad y por su rebeldía, ¿no? Y Jesús, el judío Jesús, pues vino a los judíos, principalmente. Luego extendió su gracia y su misericordia hacia los gentiles. Y los gentiles que hemos recibido a Jesús tenemos un deber importante que cumplir. Dice que hemos recibido la salvación un pueblo que no era pueblo de Dios, un pueblo indigno, idólatra, perverso, totalmente enemistado con Dios. Resulta que Dios lo hace pueblo suyo con un propósito. Nos salva para provocar a celos a Israel. Eso dice Romanos 11:11. Y esta es una de las asignaturas pendientes de la Iglesia. ¿Para qué vamos a hablar de la Iglesia Católica, que siempre ha sido perseguidora feroz contra los judíos, igual que contra los protestantes, pero contra los judíos más? Y todavía hay un sector amplio de la religión católica que lo es, que es antisemita, ¿no? También es triste decirlo que en la Iglesia Evangélica Mundial Protestante hay muchos también que son enemigos de Israel y no saben lo que hacen. Porque la promesa de Dios a Abraham sigue activa. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y bendito tú y tu descendencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos esa responsabilidad de provocar a celos a Israel. Si resulta que porque los judíos rechazaron a Jesús, no todos, pero una mayoría lo rechazaron, hubo sitio para nosotros. Fíjate tú, este texto de Pablo, que era judío, judío romano, pero era judío, este texto nos muestra el gran secreto del misterio de la misericordia de Dios, que al no creer en el judío Jesús, en el Hijo de Dios, en el Mesías, muchos de los judíos, pues resulta que fueron desgajados. Eran ramas naturales del olivo, del pueblo escogido por Dios, pero fueron desgajados por su incredulidad. Y en ese espacio hemos encontrado gracia, misericordia para ser injertados. Ellos eran ramas naturales y fueron desgajadas. Nosotros éramos silvestres, goyín, inmundos, y
por la misericordia de Dios y el perdón en Cristo Jesús, hemos sido injertados en el olivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, gratitud. Gratitud hacia Israel, porque de Israel nos ha venido todo lo bueno, no solo la salvación, fíjate tú, de Israel todo lo bueno de Dios nos ha venido a través de su pueblo. Es algo increíble. O de aquellos que hemos sido injertados en su pueblo, porque es curioso, Pablo llega a decir que el verdadero israelita es aquel que lo es por la fe de Abraham, es decir, que los que hemos sido injertados en Jesús somos israelitas por la fe, pero no sionistas de bandera política y legalista, sino en el sentido de que Israel significa pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa responsabilidad de ser agradecidos. De ellos, de Israel, nos ha venido la Torá. ¿A quién dio Dios la Biblia? No se la dio a los gentiles. No. Vamos a ser claros. Es más, incluso el Nuevo Testamento, que está considerado, por supuesto, como palabra de Dios, tanto por católicos como protestantes, se la dio a judíos. Pedro, las epístolas de Pedro. Pedro era judío. Pablo, que tiene el que más epístolas y revelaciones recibió de lo alto, era judío. Y así los demás apóstoles, los evangelios, están escritos por judíos, porque todos los apóstoles eran judíos. Y entonces todo eso nos ha venido de ellos. Nos ha venido la revelación de Dios para una vida integral, sana, bendita, que para el cuerpo, para el alma y para el espíritu, que es la Torá. Pero nos ha venido después pues la ciencia, la sabiduría. A lo largo de la historia han sido siempre los judíos los que mayoritariamente han sido instrumentos de Dios para descubrimientos que han bendecido a la humanidad. Descubrimientos médicos, científicos, etcétera, etcétera, en todas las áreas. Y bueno, ¿cómo no ir allí a darle las gracias? Porque yo pregunto, si tenemos que provocar a celos a Israel, ¿cómo lo haríamos? ¿Por internet? La mejor manera que es ir allí. Así es. Ir a visitarlos, mostrarles nuestro respeto y nuestro amor. Porque fíjate tú, como dice el Señor a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Él la dice porque, claro, ella pertenecía a un pueblo que se había enemistado con Judea, ¿no? Y entonces, y cuando viene una mujer cananea gentil suplicando que sane a su hija que está endemoniada y gravemente enferma, y que tenga misericordia, él la dice, no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la prueba de esa manera, pero ella insiste, ten misericordia de mí. Y entonces todavía la provoca más y la dice, no es justo echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Tú te imaginas qué fuerte es eso? Sí. Llamarla perrillo, pero es que yo creo que muchos no éramos perrillos, éramos perráncanos, pero sin duda. Y a ver todos los pueblos que están cometiendo abominaciones, idolatrías, sacrificios humanos, etcétera, como estaba pues gran parte de la humanidad, embarcada, ¿no? Con brujerías, con toda clase de perversiones, pues éramos peor que perros, ¿no? Pero entonces ella dice, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoce la autoridad de Cristo, le reconoce su amo y se humilla hasta lo máximo. Y entonces él la dice, grande es tu fe, sea como has creído. Y tiene misericordia. Y en ese instante su hija es liberada y sanada, ¿no? Pero la frase es, la salvación viene de los judíos y Jesús vino a los judíos. No vino a los gentiles. Luego extendió su gracia hacia el pueblo gentil, como ya estaba profetizado desde tiempos de Moisés, que haría, porque Dios ama a todas sus criaturas, y todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Así es. Bueno, la gran comisión evidentemente empieza en la persona de Jesucristo y empieza en Israel, y empieza primero para el pueblo de Israel y luego se va ampliando a todo el mundo. Pero es muy curioso que dentro del antisemitismo, tanto católico como de los primeros protestantes, incluido Martín Lutero, está ese
atacar a los judíos porque matan a Jesucristo. No reconocen que la muerte de Jesucristo es vida para todos. O sea, no reconocen que la salvación nos viene a través de la sangre de Cristo en la cruz, de la muerte de Jesucristo. Entonces es algo muy, muy curioso como, ya digo, ahora ya los protestantes pues ya no tanto, pero en un principio Martín Lutero, que acababa de salir de la Iglesia Católica, pues decía eso, que es que los judíos habían matado al Salvador. Y no se dan cuenta que para que fuese el Salvador tenía que morir. O sea, que esa muerte Es más, era vida. Jesús había dicho con sus palabras que nadie le quitaba la vida, él venía a darla, a ponerla como sacrificio, como cordero expiatorio por el pecado de la humanidad, porque en la ley levítica, mosaica de Israel, dada por Dios, pues tenían que sacrificar animales y derramar su sangre como símbolo de la expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero claro, la sangre de un cordero, por muy limpio que estuviera el cordero, que había que escogerlo, que fuera sin mancha, etcétera, pues no expía los pecados del alma de un ser humano, ¿no? Pero en cambio, la sangre del Cordero de Dios, que es santo y que no cometió pecado, pues se hizo pecado para llevar nuestra maldición, ¿no? Y ese es el glorioso sacrificio de amor de Dios, ¿no? Impresionante. Y eso vino para hacerlo en Israel y para los judíos. En Juan 1 dice bien claramente que en el principio era el Verbo, así comienza el versículo 1, igual que Génesis, comienza un poco de la misma manera. Y el principio no, era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Y luego dice, a los suyos vino. A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? ¿Quién era lo suyo? Israel. Mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muchos judíos sí que le recibieron. La mayoría no, pero muchos sí. De hecho, cuando Pedro, después del Pentecostés, predica su primer sermón, su primera predicación en Jerusalén, se convierte en nada menos que 3.000. Es algo maravilloso, porque está haciendo un símil comparativo de cómo cuando da la Torá en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí, pues 3.000 israelitas que tocaron el monte y de una forma inmunda cayeron muertos, dando clara explicación de que nadie puede sobrevivir ante la presencia de Dios si no está santificado por la sangre del Cordero de Dios. Y entonces cayeron muertos 3.000. Porque la ley que Dios dio no la dio para salvar a nadie. Y es un engaño satánico tan fuerte que muchos religiosos se amparan en la religión y en la letra, en la ley, y en ritos y costumbres y esfuerzos para intentar salvarse. Y no puede ser, cayeron muertos. La ley la dio para los transgresores, porque antes de la ley viene la transgresión. Si no, no hay ley, si no hay delito, no hay ley. Pero para salvar dio a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y en el Pentecostés del gran avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo, pues resulta que 120 que estaban todavía fieles allí en el aposento alto orando, esperando el cumplimiento de esa promesa del Padre, de que recibirían el poder para no ser cobardes, para vencer su miedo y para estar llenos del Espíritu Santo y para ser instrumentos de milagros y prodigios. Pues esos 120 salieron como locos, no ungidos, y Pablo predicó, y se convirtieron 3.000. 3.000 fueron muertos en el Sinaí por la ley que mata, la letra que mata. 3.000 fueron resucitados como nuevas criaturas por el Espíritu que vivifica y que solo Cristo lo da. Entonces, todo eso es en Israel. Y vamos a ver, Israel es el pueblo de los profetas, es el pueblo de los valientes, es el pueblo de los milagros. La Biblia está continuamente hablando de los milagros de Dios en Israel. Es cierto que lo ha extendido el Espíritu Santo a través de los injertados, de los que, habiendo creído en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo hace milagros por todo el mundo, pero, sin embargo, nunca como se han hecho en Israel, desde los tiempos primeros de Abraham, ¿no? Que es el padre del pueblo creado por Dios
para sí, un pueblo apartado de todos los pueblos, ¿no? Y por tanto Israel merece, no cabe duda, la máxima atención. Y por eso digo, nadie debería de morirse sin visitar Israel. Es cierto que no pasa como con el Islam, que parece ser que el que no va a la Meca no puede llegar al cielo. No, sin ir a Jerusalén se puede llegar al cielo. Sin Cristo no se puede llegar al cielo. Sin ir a Jerusalén sí, pero sin embargo el enriquecimiento que produce visitar Israel y Jerusalén en particular es algo sublime. Es un viaje inolvidable y de hecho todos los que lo han vivido pues, lo pueden contar y la mayoría pues, quieren volver. Algunos pues claro quieren y no pueden, ¿no? Pero lo desean en su corazón y por eso desde aquí hacemos un llamado pues sí, a que vengan a provocar a celos a Israel. Así es. Bueno, y la verdad es que aparte tampoco es caro, o sea, no podemos considerar que un viaje de estas características, con todo lo que conlleva, sea caro en 1.390 euros. Tengan en cuenta que van a los mejores hoteles, no se está eligiendo hoteles de segunda, todos son hoteles de primera, van con pensión completa, con guías especializados, van a visitar además todo el mar de Galilea, todo, van a estar... Bueno, todo no, porque todo tú no, sabes, no se podría, claro, porque hacen falta muchos viajes para conocer. Tú fíjate, cada rincón hay una historia bíblica. Claro, hay un pasaje bíblico que lo de alguna manera que lo hermosea, ¿no? Que lo enriquece, sí. ¿No? Por todas partes. Además, que aunque es un pueblo, un territorio pequeño en kilómetros cuadrados, sin embargo, es que vamos, es una cosa increíble. Claro, es que tiene... Y encima están saliendo nuevas excavaciones constantemente, ¿no? De descubrimientos de la riqueza histórica tan enorme de las huellas de Jesús, las huellas de los profetas, las huellas de las tribus de Israel, etcétera, ¿no? Claro, es un país en el que está toda nuestra historia. La madre de nuestra historia. Es la madre de nuestra historia. Entonces, realmente el ir allí pues es una enorme bendición. Todas las personas que yo conozco que han estado, que han hecho este magnífico viaje en los años anteriores y a lo largo del año, porque también se organizan viajes específicos, pues han vuelto todas llenas de una gran bendición. Incluso tengo un amigo, un muy querido amigo, que estaba con muletas, era una persona pues prácticamente improductiva, que vivía en Guadalajara, hizo el viaje a Israel y volvió sin las muletas. Y hoy se siente, él dice, estoy deseando volver a Israel, porque dice, no es que sea un milagro, pero es que yo me sentí allí lleno del Espíritu y entonces cambió mi vida, me transformó de tal manera que aparqué mis dolores. Evidentemente él también tenía un problema pues psicosomático, un problema psicológico, que allí, pues con toda la bendición que recibió al pasear por las calles de Israel, pues él se sintió curado. Le mando un recuerdo a nuestro hermano Luis, que está en Alicante, porque él siempre dice que de lo mejor que le ha pasado en su vida ha sido el viaje que hizo a Israel. Entonces... Sí, sin duda que las historias que tenemos son inmensas. Primero, en cuanto a la profecía, tendremos nuestro 8º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén del 22 al 29 de noviembre, si Dios quiere, pero es que siempre recibimos profecías, algunas de cumplimiento a corto plazo, casi inmediato, como nos ha pasado en los demás congresos, y otras a medio plazo, no a largo plazo. Aunque ya a largo plazo parece que está desapareciendo porque no queda mucho tiempo. Ya diríamos que a corto y a medio, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, las restauraciones espirituales de las personas que vienen, muchas de ellas pues vienen heridas, destrozadas, entonces son liberadas, sanadas, bautismos del Espíritu Santo, el gozo de bautizarse en el Jordán, pues eso la gente experimenta muy especial, ¿no? Esas aguas no es que sean aguas, ¿no? Que sean, ¿cómo decirte?, celestiales, pero por ejemplo allí es donde fue sanado Naamán, el general que estaba leproso y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él lo menospreciaba, decir, pero tenemos ríos muchísimo más impresionantes que ese riachuelo. ¿Qué tiene que ver ese riachuelo? No quería hacerlo, pero el criado sabio le dijo, ¿y por qué no pruebas? ¿Qué harías si te pidieran hacer algo para que fuera sanado, lo que sea, ¿no? Entonces, si esto no es, pues si harías cualquier cosa que te costara mucho sacrificio, cuanto más una cosa tan sencilla, ¿no? Ante esa reflexión de humildad, pues lo hizo y fue liberado de la lepra. Hemos visto muchos leprosos del alma sanados
perdonados, regenerados, que vuelven pues con un anhelo muy grande de no volver a cometer sus abominaciones, adulterios, fornicaciones o cualquier perversión, porque sin duda que Israel mantiene la presencia de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y de la salvación de Dios, porque ha jurado que nunca permitirá que nadie destruya a Israel y que siempre amará a Israel, aunque continuamente en la historia Dios permite que sea azotado Israel, y disciplinado, corregido, purificado con hornos de aflicción y de persecución y de muerte, en muchos casos, a los rebeldes, porque Dios aquí ama, castiga y disciplina. Y por eso tenemos este lema de este Congreso de tribulación y avivamiento. Viene una gran tribulación para Jacob y viene después avivamiento para Israel, y también viene tribulación para la Iglesia y el mayor avivamiento de la historia para la Iglesia, en el cual muchos millones de almas en el mundo entero recibirán a Jesús como único Señor y Salvador. Incluso millones de musulmanes, hartos del terror y de la desesperación de no tener ninguna certeza de salvación, de no tener ninguna experiencia vital, y tocados por el dedo de Dios, pues aceptarán a Jesús como Señor y como Salvador, ¿no? Y yo creo que es tiempo de visitar a Israel, porque mañana no se sabe si se va a poder. Lo que sí está claro es que hay que decirles a los que nos oyen y nos ven por la Solidaridad TV que no tengan miedo. Viene mi esposa, viene mi hijo, mi nuera, viene mi hija, vamos con la confianza de que el Señor va con nosotros. No tengan ustedes miedo, el mundo es muy inseguro. Y yo siempre digo, es más inseguro vivir en la ciudad donde usted vive que venir con nosotros a Israel, porque en la ciudad donde usted vive, si no vive por fe y si no vive protegido por Dios, pues en vano edifica el hombre y en vano vela la guardia si Dios no vela. Pero en un viaje a Israel hay una protección especial. Y nunca hemos tenido, mira que son docenas y docenas de viajes, nunca hemos tenido ningún ataque, ningún daño, porque el Señor siempre nos acompaña y nos da su Shabbat Shalom, su paz, su reposo y su protección, de una manera impresionante, ¿no? Y eso es lo que hay que vivir lo que significa la protección sobrenatural, espiritual, y aprender así a vivir por fe, porque justo por la fe vivirá. Vengan a Israel. Lo cierto es que hay más seguridad en Israel que la que podemos tener cruzando la Gran Vía de Madrid. Pues sí, pues sí. Sí, porque fíjate los accidentes que está habiendo últimamente, pues es que, vamos, es que eso sí que es tremendo, ¿no? Sí. Y no solo los accidentes, sino incluso pues las violencias que se manifiestan y que van creciendo y creciendo en el mundo, ¿no? Pero hablando de provocar a celos a Israel, Luis, sí. Porque es importante, cuando lea usted, si puede, ahí donde está Romanos 11:11, y se dará cuenta por qué una de las funciones que Dios quiere que tengan los que hemos sido redimidos, por la cual nos ha redimido para provocar a celos a Israel. ¿Cómo hacerlo? Pues no hay más que dos maneras: manifestando los frutos del Espíritu Santo y manifestando los dones del Espíritu Santo. Y para manifestarlos hay que ir allí. Hay que ir allí para que puedan ver que les amamos. Amamos a todos los seres humanos y amamos a los palestinos, les estamos ayudando, pero no seamos ciegos. Hay que entender que el amor a Israel forma parte de una gratitud histórica y que debe marcar pues nuestro corazón en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pues para mostrarles que les amamos hay que ir allí a decírselo, hay que ir allí a bendecirles, hay que ir allí a mostrarles nuestro apoyo y solidaridad ante toda la mentira, calumnia, persecución y antisemitismo que está manipulado, todo eso, por los petrodólares, por los poderes fácticos de este mundo que maneja Satanás y que tiene como propósito primero
Satanás tiene como principal propósito destruir Israel. Pero claro, se topa con que no puede contra Dios y Dios no va a permitirlo nunca, no lo ha permitido nunca. Un pueblo tan pequeño y todas las civilizaciones de la historia se han empeñado en destruirlo y nunca lo han conseguido. Pues esto es la historia de Israel y eso demuestra primero la existencia de Dios. Le preguntó un zar a un sabio de su corte, dime una prueba de que existe Dios. Y él dijo, Israel. Es que yo también digo Israel y remar. Sí, remar es una prueba de que existe Dios, pero sobre todo Israel. Sí. Israel es una prueba de que existe Dios. Y por tanto, nosotros tenemos que entrar en esa gracia de Dios en su pueblo, como injertados, claro, como adoptados, pero como hijos de Dios. Y para provocar celos a Israel hay que mostrarles nuestro amor y que somos Bernabés para ellos, somos hijos de consolación, que queremos consolarles, que queremos confortarles, que reconocemos que no son perfectos, pero nosotros tampoco lo somos, pero no vamos a ir a acusarles, condenarles y culparles, porque nuestros pueblos son mucho más culpables que el de Israel, a pesar de que ellos también tienen sus errores graves, pero ni comparable con los errores asesinos, genocidas de los pueblos enemigos de Israel. Y para decirles que vamos a ser carne con su carne y hueso con su hueso, y vamos a estar en esa solidaridad y en ese amor entrañable de Dios por ellos, ¿no? Y después, cuando vean esos frutos, pues dirán, esta gente tiene lo que yo leo en la Biblia, lo que leo en la Biblia desde niño, lo que leo en el Cantar de los Cantares, tienen un gozo inefable que a nosotros nos falta porque no tenemos más que ataques y pruebas y temores. Y entonces dicen, bueno, esto tiene que venir de Dios porque no se puede fabricar ese gozo, ese amor. Nosotros decimos shalom, shalom, dicen los israelitas cuando vamos, pero estos no hace falta que lo digan, lo llevan. Tienen ese shalom, esa paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación, ¿no? Y después, si vamos con los dones del Espíritu Santo y a un enfermo oramos por él, el Señor lo sana, pues imagínate tú, ellos que conocen todos los milagros de la Biblia como fenómenos históricos y que sin embargo no los experimentan hoy por culpa de que la letra, la ley, les impide esa libertad del espíritu. Bueno, pues cuando lo ven dicen, ¿esto qué es? Estos son mensajeros de Dios que vienen a hacer el bien y que tienen esa unción y ese poder, ese ruaj HaKodesh, del Espíritu Santo. Y por tanto, pues, ¿cómo vamos a negar que nos los envía Dios para bendecirnos? Así es, el Señor nos envió la luz a través del pueblo de Israel, nos envió a Jesucristo y nosotros ahora tenemos que ser instrumentos de luz para bendecir al pueblo del Señor y para que evidentemente se muevan a hacerlos y digan, pues mira, realmente todo se ha cumplido, nosotros somos la prueba de que todo se ha cumplido, de que todo se está cumpliendo. Nosotros somos el pueblo injertado del que habla el Antiguo Testamento, somos los gentiles que Jesucristo acerca al Señor a través de su sangre y nosotros pues ahora tenemos que ir allí a ser luz, a que ellos vean que se ha cumplido, que en nosotros se ha cumplido. O sea, nosotros vamos ahora a ser no la salvación del pueblo de Israel, porque evidentemente la salvación del pueblo de Israel es el Señor, pero sí que somos instrumentos de esa salvación para que ellos abran los ojos, para que ellos abran los corazones y vean ahora esa luz que llevan siglos negándose a ver, pues por religiosidad, por estar muy apegados a la ley y no querer ver la salvación. Así es. La verdad es que va a ser un viaje extraordinario, aparte del recorrido turístico que se va a hacer, que es el que se hace habitualmente en casi todos los viajes que organiza Sefarat Israel, pues aparte pues la asistencia al Congreso Palabra Profética, que está incluida dentro del precio. Y volviendo al tema del precio, no es un precio alto. ¿Cuánto se gastan ustedes? Pues no sé, en ir un fin de semana a cenar por ahí. Pues a lo mejor se gastan 100, 150 euros. ¿Y qué ganan? Pues algo que va a ser inmundicia 2 horas después de haberlo comido. Entonces, cuenten lo que gastan en gasolina, lo que gastan en esa ropa que ya no necesitan porque tienen ropa, y tantos gastos que hacemos, y sin embargo, pues con estos 1.390 euros vamos a ir a cumplir
parte de esa palabra profética, vamos a ser nosotros instrumentos de ese cumplimiento de la palabra. Vamos a recibir muchas bendiciones. En este viaje, todo el que va recibe bendición, todo el que va. Incluso, si quiere recibirla, porque claro, alguien se puede cerrar su corazón, endurecer su corazón. Sí, pero yo creo que algo de semilla le queda. Pero siempre queda algo queda, ¿no? Porque hay una especie de imantación divina muy fuerte, ¿no? Porque que no es lo mismo oír de Jesús y de los hechos de Jesús y de los apóstoles que verlo. Claro, y que tocarlo, tierra, claro. Y que tocarlo. Entonces, es que cambia totalmente cuando lo que has leído en la Biblia lo estás experimentando de una manera muy, muy, muy tangible, ¿no? Claro. Y luego, pues que evidentemente que el Señor ha escogido ese territorio como su núcleo, como su centro terrenal. Y Él cuando venga va a gobernar desde ahí el mundo entero durante 1000 años desde Jerusalén y por lo tanto sigue siendo, yo diría, su cuartel general. Jesús vino y hizo su cuartel general durante todo su ministerio en Galilea, en Betania y en Jerusalén. Y entonces sus huellas están ahí, pero no solamente sus huellas, sino que su amor, su compasión y su plan perfecto para Israel sigue allí. Tienen que salir los que hayan caído en la trampa, tienen que salir de esa trampa de la sustitución, de la teología de la sustitución, que dice que todas las bendiciones que Dios dio a Abraham ahora son para la Iglesia. Perdónenme, no. O sea, las bendiciones, la Iglesia tiene todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham, pero también Abraham y su descendencia siguen teniendo la promesa de todas las bendiciones de Dios, si realmente entran por el camino que es el judío Jesús, sin duda. Y al final de la historia, cuando el tiempo de los gentiles termine, que está pronto para terminar, y comience el tiempo de los judíos, el remanente de Israel, que quede después de esa gran tribulación de Jacob, todo el remanente, como una tercera parte de la población judía mundial, será salvo. Toda esa población remanente que sobreviva a la purga, a la purificación, será salvo. Es decir, reconocerán a aquel al que traspasaron, al que traspasamos todos, porque cuando dicen que mataron los judíos a Jesús, lo matamos todos, porque Él vino a morir por los pecados de todos. Por lo tanto, todas esas falacias es necesario que se enfrenten con la verdad, que denuncia todas esas mentiras del diablo. Entonces, ese remanente será salvo y van a ser nuestros hermanos por la eternidad. Y nosotros tenemos una función vital, si somos sensibles, si somos verdaderos Bernabés, hijos de consolación para Israel, una función vital en esta etapa del final con los judíos, porque hemos de vestirles como novia también de Jesús. Aquellos que dicen que la Iglesia será arrebatada y que hay que se queden los judíos que los zurzan, están ciegos, no saben lo que dicen, porque precisamente la prioridad de Dios es Israel y nosotros hemos sido enganchados por pura gracia y adoptados, ¿no? Y por tanto la Iglesia tendrá que esperar a que se cumplan los tiempos de Israel para que se produzca el gran milagro, la unión de dos campamentos que anhelaba Pablo con todo su corazón, y es que judíos y gentiles seamos uno en Cristo Jesús. Ya no haya ni judíos ni griegos, ya no haya ni europeos y africanos y sudamericanos, no haya ni payos ni gitanos, sino que todos seamos uno en Cristo Jesús. ¿Y uno para qué? Pues para ser una novia, para formar esa novia que pues será levantada en el arrebatamiento para el desposorio, para las bodas del Cordero. Tú sabes que ayer era el último día de la fiesta de Sukkot, Simchat Torah, que conmemora las bodas del Cordero. En esa fiesta de Simchat Torah, los rabinos y los ortodoxos agarran una Torah y se ponen a bailar, y bueno, es una alegría tremenda. Pero al fin y al cabo agarran un rollo de papel, agarran materia, aunque con muchas letras escritas, pero es letra lo que importa.
importa no es ese acto físico, lo que importa es agarrarse a Jesucristo y llenarse del gozo de su salvación y bailar espiritualmente con el Señor. Y esa es la experiencia, la diferencia entre letra que mata y espíritu que vivifica, experiencia vital, realidad de Dios que lo puedes respirar, como Él sopló al muñeco de barro, a Adán, y formó un hombre con su aliento. Y pues eso es lo importante, respirar el aliento de Dios. Y te digo una cosa, no es porque el aire de Israel sea más puro, aunque la contaminación es probablemente mucho menor que en muchísimas partes del mundo, pero es el aliento, el oxígeno que sale del corazón de Dios, de los pulmones de Dios, lo que se puede respirar a aquellos que aman a Israel. Dios se conmueve, porque que no se olviden, sigue siendo hijo de Dios, aunque sea un hijo rebelde. Y yo pregunto siempre a los padres, si usted tiene 2 hijos, y un hijo se va de casa y le traiciona, y le da la espalda y le abandona, ¿dejará de ser su hijo? Usted sabe que no. Pues es lo mismo que pasa con Israel, con aquella parte de Israel que siendo hijo de Dios está como hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, no piensen ustedes que es para los gentiles, aunque vengan el Evangelio, fundamentalmente es para Israel. Pero el hijo pródigo va a volver a casa y va a ocupar el lugar natural que le corresponde, porque eran ramas naturales. Y por tanto aquellos que aman a ese hijo pródigo y le ayudan a volver a casa, vamos, el padre se regocija, como cualquier padre terrenal se regocijaría si su hijo que estaba perdido es recuperado, si su hijo que estaba muerto es resucitado. Cuanto más Dios, que es un padre de amor perfecto, pues se regocijará cuando sus hijos gentiles ayudan a su hijo judío a volver a casa y a formar esa gran familia que no tiene razas, no tiene fronteras, la familia eterna de Dios. Así es. Bueno, pues quedan muy pocas plazas, son las plazas limitadas, nos encantaría además ampliarlas, o sea, que haya tal demanda de plazas que tengamos que ampliar el cupo que tenemos establecido. Pero ustedes pueden llamar todavía y hacer sus reservas en el número 699-088-867 y también en el 91-620-8096. Y si necesitan más información, pues no tienen nada más que enviar un mail a info@sefaratisrael.com. Ahí pues les vamos a dar toda la información sobre el congreso, el 8º Congreso Palabra Profética, y también sobre este viaje que va del 22 al 29 de noviembre. Es una ocasión única. Va a haber más ocasiones, pero esta es única porque va a ser el 8º Congreso Palabra Profética, no va a ser el 9º ni el 7º, va a ser el 8º, y seguro que va a haber unas bendiciones específicas para este Congreso. Seguro que se van a recibir palabras proféticas como se reciben siempre, y todas las personas que vayan van a estar llenas de bendición. Van a caminar por los caminos en los que estuvo nuestro Señor, en los que estuvieron los profetas, en los que estuvieron los discípulos. Son las tierras en las que se ha dado nuestra historia vital, nuestra historia espiritual. Es la tierra de donde nos llegó a nosotros la salvación, y muchos necesitamos volver a ser salvados, muchos que estamos todavía ahí indecisos, que en un mar de dudas, porque los cristianos siempre estamos en un mar de dudas, no sé por qué, porque siempre tenemos todas las certezas, pero como tenemos esas dudas, pues a lo mejor necesitamos ir ahí a respirar ese aire, a respirar ese ambiente y a demostrar ese amor, a demostrar al pueblo de Israel que lo amamos, que estamos con ellos, que compartimos con ellos una salvación. Así a lo mejor ellos pues también se dan cuenta de esa salvación, viendo cómo nosotros estamos gozosos y cómo estamos felices, y dentro de esa palabra profética que es la que viene en las Sagradas Escrituras. Bueno, Miguel, nos quedan unos pocos minutos. Pues decir que Israel es la cuna del Evangelio, sin ninguna duda, y que podría usted tener, por ejemplo, una luna de miel espiritual con su esposa. Imagínese. Pues todo lo que sucede cuando parejas van a Israel en un viaje no solamente turístico, que también lo es, con un turismo extraordinario, pues, pero sí en un viaje de renovación espiritual y de una luna de miel, porque
si usted no renueva su matrimonio en el amor de Dios, pues se va enfriando. Pero créame que una semana entera apartados del mundo y dedicados todo el día a empaparse de ese aceite divino que simboliza el amor, la fe y el amor, pues yo les garantizo que los matrimonios vuelven fortalecidos como una luna de miel espiritual. Y también pues con los hijos, la familia, inviten a sus amigos, inviten a sus familiares, hagan el esfuerzo, porque será la mejor inversión que hagan ustedes en muchos años. De hecho, la cosecha, el resultado de esa inversión, pues será con certeza, como dice Luis, fortalecimiento físico, psíquico y espiritual, sanidad incluso, porque Dios sí que sana en cualquier parte del mundo, pero es que estamos hablando del país de los milagros y de los países donde Jesús hizo tantas maravillas y milagros que dice que no había papel para escribirlo, ¿no? Y que sigue produciéndose hoy, como lo hemos experimentado, ¿no? Y tengan la certeza de que, bueno, pues vamos nosotros con ustedes, de tal forma que pues no nos arriesgaríamos si tuviéramos ninguna duda, si tuviéramos alguna duda de que íbamos a sufrir daño. No la tenemos, porque confiamos, como siempre, como todos nuestros viajes, en que el Señor viene con nosotros. Así que aunque usted oiga noticias de que pasa esto en Gaza, aquí, allá, que efectivamente pues están queriendo enredar para ver cómo provocan a Israel, sin embargo, nosotros iremos bien protegidos por la sombra del Omnipotente, dirigida por el Ruach HaKodesh y conforme a la voluntad del Hijo de Dios, Jesús, el judío Jesús, único Señor y Salvador de la humanidad. Amén. Bueno, pues ya saben, si están planeando un viaje a Cancún, un viaje al Caribe, un crucero, sí, saben que eso tiene un precio, un coste muy elevado, pues puede costarle un crucero 1.500, 1.600 euros. Ir a Cancún, ¿qué van a traer? ¿El cuerpo colorado porque se van a poner morenos? Bueno, pues aquí van a recibir una serie de bendiciones que no se pueden incluir en este precio. O sea, este precio no cubre todas las bendiciones que puede uno traer de Israel. Les voy a repetir los números de teléfono para que se informen, para que hagan sus reservas. Es el 699-088-867 y el 91620-8096. Y por email a info@sefaradisrael.com. Una chica muy simpática que se llama Damaris les contestará y les va a dar toda la información necesaria para que puedan llevarse esta bendición que es el viaje a Israel del 22 al 29 de noviembre y la participación en el 8º Congreso Palabra Profética. Seguiremos hablando de ellos, pero recuerden, son plazas limitadas, no pierdan el tiempo, no se lo piensen mucho. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Luis. Y mañana estaremos aquí en la tertulia de Radio Solidaria y Solidaria Televisión del programa Amigos. Sigan disfrutando ahora de la emisión de Radio Solidaria en el magazine con Salva Orts y de la programación especial de Solidaria Televisión. Hasta mañana, que Dios les bendiga.